Imagina haber nacido destinado a la gloria, pero también condenado a una muerte segura. Esta fue la carga de Aquiles, el mayor guerrero de la guerra de Troya. Para muchos, es recordado como el invencible, el héroe al que ningún hombre podía derrotar. Pero lo cierto es que ser Aquiles no fue un privilegio, fue una condena. Desde su nacimiento, estuvo marcado por decisiones ajenas. Su madre, Tetis, intentó hacerlo inmortal, sumergiéndolo en las aguas del Estigia, pero el gesto que se suponía debía protegerlo creó la debilidad que lo destruiría, su talón. El detalle más humano de su cuerpo se convirtió en el preludio de la tragedia. Y incluso en vida, Aquiles no era su propio amo. Gobernado por profecías, impulsado a la guerra por la voluntad de dioses y reyes, vivió atrapado entre la promesa de gloria y la certeza de que dicha gloria tendrá un precio. En el campo de batalla parecía indestructible, pero en su interior llevaba la fragilidad de quien sabía cada victoria lo acercaba al final. Ser Aquiles significaba ser adorado, temido y recordado para siempre, pero nunca libre. Hoy descubriremos por qué no pudiste sobrevivir siendo Aquiles. Aquiles no nació héroe, nació humano, frágil, como cualquier niño, pero desde su primer llanto estaba destinado a algo más grande y cruel. Su madre, la diosa Tetis, sabía que su hijo portaba una profecía. ¿Tendría una vida larga y oscura o una corta y gloriosa? Entre estas dos opciones, intentó forzar un tercer camino. Se dice que, temiendo la muerte de su hijo, Tetis sumergió a Aquiles en las aguas del río Estigia. Allí, donde incluso los dioses juraban sus pactos, el cuerpo del niño fue bañado por una protección sobrenatural. Pero la mano de su madre, sujetándolo por el talón, impidió que esa parte fuera tocada por las aguas. Un simple descuido, un pequeño detalle, se convirtió en símbolo de tragedia. El más grande guerrero griego sería recordado no por su fuerza, sino por su vulnerabilidad. La ironía es brutal. Toda su invencibilidad solo sirvió para resaltar su debilidad. El talón de Aquiles no era solo físico. Era un recordatorio de que ningún poder es absoluto, que incluso los más temidos tienen un defecto. Pero la fragilidad no era solo física. Aquiles creció sabiendo que no se pertenecía solo a sí mismo. Criado por el centauro Quirón, educado para ser perfecto con el arco, la lanza y la medicina, su vida nunca se basó en elecciones, siempre en entrenamiento. Cada paso, cada golpe ensayado, no se trataba de formar un hombre, sino de moldear un arma. Y aquí está la primera sorpresa. Ser Aquiles no se trataba de ser libre, se trataba de ser prisionero de las expectativas. El niño no podía cometer errores, no podía fallar. Era la inversión de los dioses y el orgullo de los mortales. El talón era el detalle, pero la verdadera debilidad residía en vivir sin tener jamás el derecho a ser meramente humano. Y aquí es donde quiero preguntarte, si estuvieras en el lugar de Aquiles, ¿qué elegirías? ¿Vivir una vida corta y ser recordado para siempre? ¿O vivir una vida larga y ser olvidado? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque esta es la pregunta que ha perdurado durante siglos y sigue sin respuesta. Aquiles parecía invencible, pero su vida nunca le perteneció. No eligió luchar en Troya, no eligió cuándo alzar la espada ni cuándo bajarla. Desde su nacimiento, su existencia estuvo regida por voces externas, las profecías, los dioses, los reyes. Cuando las naves griegas zarparon hacia Troya, Aquiles aún era joven. Sabía que si se iba, su gloria sería eterna, pero su vida breve. Si se quedaba, viviría muchos años, pero como un hombre común, olvidado en el polvo del tiempo. Era una elección imposible: morir joven y ser recordado para siempre, o vivir mucho tiempo y ser borrado. Su madre intentó ocultarlo. Disfrazado de mujer, Aquiles fue llevado a la corte de Licomedes, en un intento desesperado por engañar al destino. Pero ni el disfraz ni el aislamiento fueron suficientes. Odiseo lo encontró usando la astucia que convertiría al griego en leyenda. Bastaba con mostrar sus armas ante el joven disfrazado para que revelara su verdadero yo. El héroe no pudo escapar del llamado de la guerra. Aquiles fue arrastrado de vuelta al tablero de los dioses, como una pieza a la que nunca se le dio el derecho a decir no. Su valentía fue admirada, pero su autonomía nunca existió. Era un soldado de la profecía, un cuerpo moldeado para cumplir un destino escrito,
mucho antes de su nacimiento. Y aquí reside la paradoja que hace su historia tan cruel. Aquiles tenía todo lo que los hombres deseaban: fuerza, gloria, belleza, respeto, pero carecía de lo que todo ser humano necesita para experimentar plenamente la libertad de elección. Cada vez que entraba en batalla, luchaba no solo contra los troyanos, luchó contra su propio futuro, contra la certeza de que, tarde o temprano, sería consumido por el mismo destino que intentaba negar. Si había algo más mortal que la flecha de Paris, era la propia furia de Aquiles. No solo provenía del campo de batalla, sino de su interior, como un fuego que nunca se extinguía. Su fuerza nacía del resentimiento, de la rabia acumulada contra quienes se atrevían a herir su orgullo. Pero esta llama, que lo hacía imparable, también lo consumía lentamente. El episodio más impactante fue su desacuerdo con Agamenón. Tras perder a una esclava tomada como botín de guerra, Aquiles se negó a aceptar la humillación. No luchó, no alzó la espada, se retiró, dejando al ejército griego sin su mayor guerrero. El resultado: miles de hombres murieron. Troya resistió. El peso de la vanidad de un rey se convirtió en la furia de otro, y el campo de batalla se convirtió en un cementerio. Cuando Patroclo, su compañero más cercano, cayó bajo la lanza de Héctor, su ira estalló. Aquiles no solo regresó a la guerra, regresó convertido en demonio. Persiguió a Héctor en las murallas de Troya, lo mató delante de todos y arrastró su cuerpo por el campo, atado a un carro. Ya no era honor, era venganza. Pero con cada acto, Aquiles se perdía aún más. El héroe invencible se transformó en algo monstruoso, incapaz de distinguir la victoria de la crueldad. Su furia lo hacía temido, pero también solitario. Incluso los dioses comenzaron a mirarlo con recelo. La gloria que tan desesperadamente buscaba ya no era una conquista, sino una sombra. Porque vivir consumido por la rabia es vivir eternamente al borde, listo para caer, listo para ser recordado no como un héroe, sino como una advertencia. Toda leyenda necesita un final, y la de Aquiles ya estaba escrita mucho antes de que se disparara la flecha. Podía derrotar ejércitos, enfrentarse a los más grandes guerreros, desafiar incluso a los dioses, pero no podía escapar de la profecía. La muerte de Héctor fue solo el preludio. Con su enemigo caído, Aquiles parecía invencible, pero también estaba más expuesto que nunca. El destino ya había elegido su oportunidad. Paris, el príncipe troyano, disparó la flecha que, guiada por Apolo, dio en el único punto vulnerable, el talón. El cuerpo que parecía de hierro cayó como cualquier otro hombre. No hubo discurso ni gran despedida, solo la brutalidad de ver al héroe caer por el detalle que todos habían olvidado. Y aquí reside el hierro que perdura a través de los siglos. Aquiles vivió para ser recordado, y fue precisamente su muerte la que lo inmortalizó. Sin la flecha, podría haber sido un simple soldado griego más, pero con ella se convirtió en un mito, una metáfora. Su nombre no quedó grabado en los muros de Troya, resonó durante milenios, simbolizando la fragilidad oculta en toda fuerza. Lo más cruel es que Aquiles lo sabía. Entró en la guerra sabiendo que no saldría con vida. No le sorprendió, estaba condenado desde el principio. Con cada victoria solo avanzaba más rápido hacia el final. Morir joven, en la flor de la vida, fue el precio. Ser recordado para siempre fue la recompensa. Pero mirándolo de cerca, este intercambio no parece tan glorioso. Porque la inmortalidad del recuerdo se alcanzó a costa de la vida real. Es fácil admirar a Aquiles desde lejos. El guerrero invencible, el hombre que aterrorizó a ejércitos enteros, el héroe que se ganó el privilegio de la eternidad. Pero imagina, por un momento, ponerte en su lugar, viviendo cada día no como un hombre, sino como un mito en ciernes. Aquiles nunca descansó. No hubo tiempo para la infancia, para las decisiones, para los errores. Desde pequeño fue moldeado para ser el mejor, sin espacio para la fragilidad. Y cuando creció, ni siquiera tuvo derecho a decidir su propio futuro. Su destino ya estaba escrito, y cada paso que daba solo lo acercaba al final. Ahora, piensa, ¿podría soportar ese peso? Vivir sabiendo que cada amor que tuvo, cada victoria que obtuvo, cada aliento que dio, estuvo bajo la sombra de una muerte anunciada. La fama puede parecer tentadora, pero Aquiles nos muestra su precio. La soledad, la rabia, la ausencia de elección. Ser Aquiles no era vivir, era arder, intensa, rápidamente, sin posibilidad de extinguir el fuego por sí solo.
se volvió eterno no porque conquistó la muerte, sino porque la abrazó. Y este es el detalle que nos atormenta. Admiramos a Aquiles porque hizo lo que ninguno de nosotros podría soportar. Al final, Aquiles no era solo un héroe griego, era un reflejo de lo que más tememos, saber que somos frágiles incluso cuando aparentamos fortaleza. Tenía todo lo que hombres y dioses podían ofrecer: poder, belleza, gloria, pero nunca tuvo aquello que todos buscamos en silencio: el tiempo. Cada batalla era una llama que consumía su futuro. Cada victoria lo acercaba al abismo que sabía inevitable. Y quizás por eso su historia nunca murió, porque en el fondo, Aquiles no es solo un personaje de la Ilíada, es una metáfora de nosotros mismos. Vivimos persiguiendo conquistas, intentando dejar huella, ignorando el precio que esto supone para nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra libertad. Pero ahora quiero saber de ti. Si pudieras elegir, ¿preferirías ser recordado para siempre, incluso a costa de una vida corta? ¿O vivirías muchos años, anónimo pero libre? Comenta abajo con tu perspectiva, porque la grandeza de Aquiles no reside solo en las batallas que libró, sino en las preguntas que nos dejó. Y no olviden suscribirse al canal, aquí sacamos a la luz los lados olvidados de las historias que moldearon el mundo.